Hoy me han entrevistado en la tele para hablar sobre este nuevo proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. Y la verdad que si bien intervenía como psicólogo, por tanto tenía que analizar más el impacto que generaría esta medida en la vida de los trabajadores y de los empresarios, y quise acotarme estrictamente a ese campo, no cabe duda de que mi opinión sobre la norma, más allá de las consecuencias de la norma, es que se trata de una iniciativa tiránica, puesto que la misma ministra, Yolanda Díaz, lo anunció como que el objetivo del gobierno con esta ley es el control, es decir, la intromisión en las relaciones entre trabajadores y empleadores y empresarios con el fin de controlarlas. Por tanto, es una medida muy interventora, además interventora por parte de gente que no ha trabajado en su puñetera vida, de gente que vive de la política. Los mayores inútiles son aquellos que al final suelen acabar en la política, lamentablemente, sobre todo cuando es una política de influencias y de corrupción, tal como estamos viendo sobre todo en el espectro político de la izquierda, y que durante muchos años lo ha sido también en el espectro político de la derecha, ¿no? Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a enseñar el tramo en el que hablo del impacto efectivo de la norma en las personas, pero sobre todo quédate después hasta el final del vídeo porque te daré mi opinión que me reservé para este canal y sobre todo para ti, que no di en la tele, para que tengas una visión un poquito más completa de todo esto. Venga, vamos con el vídeo. Cada vez son más las empresas y los gobiernos que se plantean el reducir las jornadas de trabajo para favorecer una mayor calidad de vida a los empleados. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hablar con el psicólogo laboral y experto en la materia, con Roberto Crobum. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, María. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo valoras estas medidas? ¿Crees que favorece la vida y las rutinas de los trabajadores? Bueno, podemos hablar de si trabajar menos favorece a la salud de los trabajadores o podemos valorar la medida. Si me hablas de la medida, bueno, yo creo que la medida en sí misma, más allá de lo que es la valoración política, es una medida nefasta, porque desde el punto de vista, lo que atañe a mi actividad profesional, la veo una medida que incrementará muchísimo, sobre todo la conflictividad explícita, pero aún más la conflictividad implícita, es decir, todas aquellas situaciones, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en las que al final lo que manda es el trabajo por encima de la norma y la ley. Y esta proposición, porque no dejemos de considerar que es una proposición de ley, que es decir, que tiene todo su itinerario, ¿no?, burocrático hasta ser considerada y ser aprobada, pues, en fin, es una actividad que demuestra sobre todo la profunda desconexión de una clase política de las reales dificultades de los empresarios y de los trabajadores también, ¿no? Porque en el fondo, sobre todo si valoramos las empresas pequeñas y medianas, la relación entre trabajador y empresario no se basa en una ley, se basa evidentemente en un compromiso muchas veces emocional, un compromiso psicológico de querer contribuir a que el trabajo salga adelante y a que la empresa gane para que el trabajador mantenga el puesto de trabajo. Y esto prescinde de todo lo que se pueda decidir en despachos, ¿no? Y desde unos burócratas, ¿no?, que además que no han trabajado prácticamente. Si vamos a ver quiénes son los que han diseñado esta ley, es gente que prácticamente no ha vivido ni siquiera el mundo de la empresa, ¿no? Por tanto, bueno, creo que en el fondo lo que va a traer mucha conflictividad, pero sobre todo interna, es decir, malestar por una norma que hay que cumplir, que tiene un contraste muy grande con respecto a las necesidades del momento, que requiere que a lo mejor pues la persona se quede media hora más porque la tienda o la peluquería lo requiere, porque hay clientes, porque hay que atenderlos, ¿no? Y no se le cae ahí el lápiz a un trabajador, no puede caerse el lápiz en un momento de productividad, ¿no? Sin embargo, todo esto que dices se contradice, ¿no?, con el principal motivo de la reducción de la jornada laboral, que es el impacto positivo que se supone que va a tener tanto en la salud física como en la mental de la persona, del empleado, ¿no? Que es una buena lista de aspectos positivos, como la disminución de los niveles de estrés, la ansiedad, la mejora de la calidad del sueño. ¿Todo esto crees que es posible con esas 2 horas y media, 3 horas que se reduce la jornada laboral? En teoría sí. Obviamente trabajar menos es beneficioso. No hay sombra de duda, ¿no? Pero también hay que considerar que, repito, en una empresa, un autónomo que tiene 1 o 2 empleados, ¿no?,
que vive del trabajo diario, pensemos en una tienda, en una cafetería, en oficios de toda la vida, que son al final el motor productivo, ¿no? Todos unidos. La relación entre el trabajador y el empresario no se basa en una ley que marca un horario, sino se basa en un compromiso para atender al trabajo y que todos ganen, ¿no? Entonces, allí yo creo que más allá de lo que es la teoría, ¿no?, diseñada en una mesa de despacho, prima la necesidad del momento. Y la necesidad del momento muchas veces es considerar que, efectivamente, se pueden dar situaciones que un trabajador siente que tiene un horario de trabajo que por ley no le tiene que marcar, que tiene que trabajar hasta 37 horas y media a la semana, pero que en el fondo no se puede cumplir porque, por un lado, su jefe no puede contratar a otra persona, ¿no? Y por el otro, en fin, el trabajo hay que seguir haciéndolo. Por eso hablo de mucha conflictividad implícita, es decir, malestar, traerá mucho malestar entre aquella persona y aquellas empresas donde realmente una cosa será la norma y la ley y otra cosa será cómo en el fondo se organizará el trabajo, porque me temo que en la realidad se respetará muy poco la aplicación de esta ley. ¿Y cómo crees que se pueden, como experto, ¿no?, cómo se pueden ir implementando estas medidas de reducción de la jornada? Porque se deben de ir adaptando a la jornada paulatinamente, ¿no? Sí, en teoría sí. Estaba leyendo una serie de datos y la última noticia que he escuchado, que al final piensa en una actividad que tiene pues comercio, ¿no?, al público, ¿no? Pues si un comercio grande, ¿no?, con una plantilla grande, posiblemente con un reajuste de horario o contratando a más personas, cosa que algunas actividades podrán permitírselo y otras tendrán que llegar a otro tipo de situaciones, como por ejemplo, si quieren respetar la ley y el horario, mandar a casa al trabajador y que sea el mismo empresario que tenga que trabajar, digamos, esa media hora más al día que no realice el trabajador, por un lado, ¿no? O por el otro, directamente buscar esas horas donde a lo mejor no es conveniente tener actividad y entonces incluso provocar, aquí tendríamos otro elemento en contra, es decir, vale, yo respeto las 37 horas y media, por un lado, pero por el otro te pido una reorganización del horario para que tú puedas estar como trabajador en las horas en las que yo te necesito. Y esto podría complicar bastante la conciliación trabajo, vida personal, porque imagínate, ¿no?, pues esos famosos horarios partidos, cómo se pueden reorganizar para que una persona pueda atender las horas de mayor productividad y al final a lo mejor incluso pues tener como dos grandes pausas, o tener un horario de trabajo que le obligue a reorganizar su vida personal y que no siempre esto sea beneficioso para la persona. Pues muchas gracias, Roberto, por estos comentarios y bueno, hasta la próxima. Vamos a ver también cómo afectaría esos cambios de la jornada laboral, si te parece, a ese pequeño comercio, porque muchos de ellos efectivamente tendrían que adaptarse, incluso algunos echar la persiana. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. A ti, encantado. Hasta pronto. Pues efectivamente, el coste de su aplicación, según la patronal, será de 23.000 millones de euros para los empresarios. La verdad que desde el punto de vista psicológico, yo casi más me inclino por analizar a esa banda de psicópatas que tenemos en la política, que al final influyen más en nuestra vida que nuestra propia vida y nuestras propias relaciones, tal como se está viendo que tratan de intervenir en aspectos de nuestra privacidad, siendo cada vez más intrusivos, ¿no? Y esta ley, en el fondo, lo que pretende es eso, es controlar las relaciones entre trabajadores y empleadores, entre empresarios y trabajadores. Y sobre todo yo creo que en el fondo lo que generará serán muchos conflictos a nivel interno, elevar por tanto la conflictividad laboral con el fin de tener posiblemente incluso excusas para llevar esa conflictividad a las calles, porque en el fondo esta norma generará mucho resentimiento, sobre todo en aquellas personas que sentirán la frustración de que en su trabajo va a ser imposible atenerse a una reducción de horario porque la alternativa podría ser el despido o el cierre directo de la actividad por parte de su jefe. En el fondo, esta norma va a causar, según estuve leyendo en el periódico The Objective, un coste por empresa de 2.000 euros por empleado, ¿no? Porque en el fondo representa un incremento salarial oculto. Representa una forma de incrementarle el salario a una persona, bueno, puesto que han incrementado el salario mínimo interprofesional tantas veces, no pueden incrementarlo más, ahora utilizan esta medida, reducir el horario. Al final, reducir el horario para que uno gane lo mismo significa elevarle el sueldo a otra persona. Pero lo que decía en televisión es cierto. Yo creo que en el fondo llegaremos a un momento en el que
en pro de ayudar a una persona a organizar mejor su vida, ocurrirá todo lo contrario. Que el empleador tratará de organizar el horario de trabajo de esa persona para que esté operativa en los momentos de mayor productividad, y esto podría implicar una alteración del horario laboral, un horario laboral que debería orientarse cada vez más hacia un horario continuado, podría partirse en 2, 3, 4 partes al día y al final impedirle a una persona tener que hacer una vida normal, puesto que, en fin, tiene que estar dependiendo de entro ahora, trabajo 2 horas, luego me voy, luego entro otras 2 horas. En fin, podría ser bastante complejo, ¿no? En el fondo creo que esta norma causará problema a los trabajadores porque los empleadores tendrán que tomar una de 3 decisiones. Reducir el horario, prescindir directamente de ellos porque no sería sostenible contratarles o mantenerles contratados, cerrar el negocio en muchas ocasiones, hacerles trabajar más tiempo, es decir, aunque en el control de horario aparezca un horario estricto, en el fondo las personas acaben trabajando más tiempo porque si no, la condición alternativa sería directamente el despido o el cierre de la empresa. Esas son las 3 opciones y habría una cuarta que desde luego también sería bastante comprometedora, bastante negativa para el trabajador, y es que vea alterado su horario de trabajo hasta el punto de tener que condicionar su vida, lejos de facilitar su conciliación, complicársela bastante, o tener que elegir, mira, entonces voy a tener a 2 personas trabajando a media jornada en lugar de una jornada completa, porque con cada cual podría rascar un cuarto de hora en la medida de lo posible, ¿no? Esto podrían ser las 4 consecuencias, y también tenemos una consecuencia negativa para el empresario que posiblemente tendría que suplir en determinado momento esa media hora que un trabajador trabaje menos con trabajo suyo, ¿no? Por tanto, mermaría también la calidad de vida del empresario. Esa norma afecta negativamente a la gran mayoría del tejido productivo español, puesto que en España, bueno, la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas y autónomos, ¿no? Creo que en el fondo con esta maniobra se está permitiendo a Yolanda Díaz que tenga un poquito de visibilidad en un momento histórico y político en el que prácticamente Sumar ha pasado en segundo plano, para bien o para mal, y que bueno, así gana un poquito de protagonismo, y que para ganar ese protagonismo al final tengan que presentar una normativa que en el fondo no beneficia a los trabajadores y a los ciudadanos, sino que beneficia a los políticos. Y en ese sentido es una normativa tiránica, porque se nota, se percibe la intención de utilizar esta norma a fines políticos electorales de imagen, ¿no? Con el fin de obtener una rentabilidad política por parte de aquellos que la presentan, por encima de las complicaciones que se van a generar a trabajadores y a empleadores, que en el fondo son las personas afectadas, ¿no? Vemos, por tanto, una clase política totalmente desconectada de la realidad de los ciudadanos, que en pro de sus lógicas de poder, en pro de sus calculadoras electorales, son capaces incluso de causar serios perjuicios a la economía de todo un país. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que, primero, a ti te afectará esta norma para bien o para mal? Si eres empleado por cuenta ajena, ¿crees que le afectará para bien o para mal a tu empleador? ¿De qué manera tu empresa crees que se verá afectada, para bien o para mal? Escríbeme en los comentarios. Te espero allí. Tengo mucho interés en conocer tu punto de vista, sobre todo cómo lo está viviendo desde tu realidad. Así que, en fin, tendré un especial atención, le dedicaré un especial tiempo a leer los comentarios de este vídeo. Con esto es todo. Dale me gusta, comparte, suscríbete a este canal, suscríbete al otro también. Puedes hacerte miembro también y obtener en mi tienda tu taza de psicología libertaria, y nos veremos en el próximo vídeo.